Crees solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te habrá encontrado. Historias espeluznantes. De ultratumba. Fantasmas. Extraterrestres. Asesinos. Misterio. Aquí te presentaremos relatos de horror. Para hacerte sentir todo el Terror, letra por letra. Hoy hablaremos de cómo el amor de un padre puede ser oscuro y tenebroso a tal grado de traumatizar y destrozar la unión familiar. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, en donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy en esta noche estoy acompañado de Darien e Idali Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Hola chicos, buenas noches, pues de nueva cuenta reunidos para platicar de un tema bastante, pues podríamos decir interesante, pero también muy feo y desagradable a la vez. Buenas noches amigos, buenas noches allá en casa, bienvenidos a una nueva semana y un nuevo programa de Terror Letra por Letra. Antes de comenzar los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos den like en nuestros videos, nos comenten, obviamente vean nuestros videos y nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Entonces pues sí, denle like y recomiéndenos ahí con todos sus amigos, con sus papás, sus abuelitos. Y hablando de familias, saludos a nuestras familias que son nuestros principales fanses. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá y a mi papá. Y a tu mamá y a tu papá. Sí, son Terror por letra lovers. Ajá. Aún estamos pensando, o ahí sugiéranos cómo se podrían llamar nuestros seguidores. Ya es que los Terrovers. Terrolovers. Terrolovers. Pues podría ser. Ahí pónganos cómo estaría padre que se llamaran. Y sí, como comentaste, Idali, el tema de hoy pues sí está bastante fuerte, porque vamos a hablar sobre una persona que no es un asesino, Que es un monstruo. pero es un monstruo. Ay, definitivamente. Totalmente. Y es peor que los monstruos de los sueños y de las películas. Yo creo que sí, bastante pesadilla causó. Y pues bueno, chicos, vamos a arrancar este programa y vamos a platicar sobre Joseph Fritzl. Y es de la persona de la que estuvimos ahí hablando. Y él nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Él fue un ex ingeniero austriaco. Fue un alcohólico negligente que fue abandonado por su padre. Su padre, tras luchar como soldado en Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, murió en el campo de batalla en el año de 1944. Su madre, Maria Fritzl, que después se cambió el nombre a Maria Nenning, lo crió sola, abusando física y verbalmente. Supuestamente se aprovechó sexualmente de su propio hijo durante la guerra, pero el mismo Joseph ha negado eso, porque todavía no se muere. Ah, no, todavía no se muere. Está con vida. Está con vida. Yo creo que pues hablamos lo mismo, ¿no? De lo que hablamos cada vez que hablamos de un asesino, pues tiene mucho que ver la infancia que vivió. Uh-huh. Y en este caso, pues si su propia mamá lo maltrataba, pues ya vemos de dónde van haciendo todo el mal. Sí, aparte, si nos vamos a los inicios de esta persona, él se crió sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues su padre, como ahorita mencioné, pues era un ex ingeniero que él trabajaba también dentro de esta guerra. Al momento de que se fue su padre, pues su mamá se volvió un poco como susceptible, un poco pues enojona con su hijo, lo golpeaba, decían que también lo torturaba. Entonces él se empezó a criar con pues odio hacia ella en cierto aspecto. Como comenté al principio, decían que él tenía como un trauma porque su madre había abusado de él, pues no nada más físicamente, o sea, mentalmente, sino pues sexualmente también. Física y sexualmente, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Yo creo que de ahí también nace todo lo que hizo posteriormente, ¿no? Exactamente. Después de varios años, pues no hay como en cierta parte mucha información sobre la vida de Joseph. Tras graduarse con el título de Ingeniería Eléctrica, conoció a quien se convertiría en su esposa, llamada Rosemary. Pero pausa, antes de eso, Joseph había tenido
algunos como tipos de arrestos antes de haber sido, pues sí, o sea, que se había juntado con Rosemary. Se dice que había acosado sexualmente a una chica que vivía en el barrio. Se dice también que él, pues aparte de que la acosó, también abusó de ella. Estuvo encerrado algunos meses en la comisaría de ahí del pueblo, pero pues salió libre. Ujú. ¿Por qué? Porque en aquellos años pues eran delitos meramente menores el nada más acosar o abusar sexualmente de una persona. Sí, imagínate los 50s. Tenías que, o sea, tenías que desvivir a esa persona para poder pues cometer, como quien dice, un crimen meramente real. Sí, imagínate, pues eran los 50s, entonces pues sí, era muy diferente las leyes a como las conocemos hoy. Uh-huh. Ya después de que se casó con Rosemary, a quien conoció y quien supuestamente había hecho que le cambiara la vida, que pues él había sufrido de varias traumas, había estado encerrado en la cárcel y todas estas cosas, pues todas las cosas de su vida habían sido negativas. Al momento de que conoció a Rosemary pues había sido totalmente distinto a ese polo, era totalmente positiva a Rosemary, llegó a su vida para darle amor, cariño, afecto, y pues en cierta parte Joseph pues se calmó, ¿no? Trató de llevar una vida totalmente normal dentro de lo que pasó. Y a lo que en 1956 pues tuvieron pues sus 7 hijos de ellos, la pareja de Joseph y Rosemary. Pero pues aquí meramente damos a un paso a pues a lo feo, ¿no? Uh-huh. A donde Sí, el horror pues. ya comienza. Ya después de que tienen a sus hijos, ellos tienen a una hija que se llama Elizabeth, que pues en esta historia son 3 personajes importantes, que es Joseph, es Rosemary y es Elizabeth. Ellos 3 son los importantes en esta historia. Entonces, pues como Joseph, vivían todos en una casa, Joseph tenía como este afán de que pues si algún día volvía otra vez a ocurrir otra guerra mundial, pues él tenía que construir un búnker. Él tenía que construir en el sótano pues un lugar para ellos resguardarse en el momento en que la guerra empezara. Este fue el pretexto que le dijo a su esposa para empezar el inicio de esta aberración. Él empezó a construirlo, pero él nunca dejó que su esposa observara o mirara cómo él realizaba este búnker. Él alrededor del día le dedicaba como entre 3 a 4 horas diarias en hacer este lugar. O sea, lo hizo tan bien diseñado, tan bien que tenía varios cuartos este lugar. Podría decirse que era como una casa abajo, o sea, como la casa que tenían arriba, pero era abajo. No era como un tipo búnker que todos vemos en las películas o en estos lugares, que nada más es un solo cuarto, sino este búnker era como diseñado con baño, con cocina, con comedor, o sea, literal era una casa. Uh-huh. Entonces él ya empezó a diseñar esto, y hubo un día que pues obviamente el chamuco se le metió. Y pues él ya tenía como cierta atracción por su propia hija llamada Elizabeth, y la llevó con engaños. Le dijo, oye, vamos abajo porque tengo que enseñarte unas cosas. Entonces la lleva abajo a Elizabeth y la tapa con un tipo como de... bueno, la dejó inconsciente con éter. Con éter, sí. Éter es como un químico que se utiliza para pues bajar los niveles como de dolor en la piel. Y la ató a una cama. Elizabeth durante varios años soportó palizas, tormentos psicológicos y la obligación de recrear escenas de películas para adultos violentas. O sea, imagínense la aberración de que tu padre, o sea, no ni siquiera fue tu abuelo, ni tu tío, ni un conocido, ni un vecino. O sea, fue literalmente tu padre quien te dio la vida, quien piensas que desde un principio te va a cuidar, que te va a dar estudio, que te va a proteger. Pues en este caso no es así. Esto comenzó más o menos por 1977, donde empieza a abusar de ella. Entonces yo me preguntaba, yo decía, es que no tenía mamá. O cuando supe de la historia dije, yo creo su mamá se murió. Y cuando investigué, si ahí estaba la mamá, entonces, ¿qué onda? Pero ella decía que ella no sabía nada, que ella consideraba incluso que pues simplemente su hija había desaparecido, porque tiempo después apareció, al poco tiempo, o sea, no fue mucho, que apareció una carta donde supuestamente, ¿verdad?, Elizabeth pedía que ya no la buscara.
Ajá, que ella se había ido por su propia... Como que la mamá yo creo de haber pensado, bueno, pues, sí se fue. Tal vez, no sé, una huida de esas de jóvenes con algunas amigas o yo qué sé, ¿no? Oye, pero pues también, no sé, tú como... Bueno, yo sí haría eso. Mi esposo no me deja entrar al búnker a ver cómo lo hizo, no me deja entrar a una parte de la casa. ¿Por qué? No, yo me aferro y entro como pueda. ¿No? Bueno, es que uno es así. No sé, ¿tú no harías eso? Imagínate tú, oye, es mi propia casa. No, es que aparte es mi propia casa. ¿Cómo no me vas a dejar entrar a partes de mi propia casa? Y es que mira, si hablamos también de años, de aquellos años, y los matrimonios. Los matrimonios era lo que el hombre decía en la casa. Hoy actualmente pues las cosas ya se nivelaron y las mujeres ya obviamente pues tienen el mismo derecho que los hombres en decisiones y todo esto, y está correcto. Y estoy de acuerdo. Como debe ser, sí. Y estoy de acuerdo. Sí. Pero en aquellos razón. años no era así, o sea, el hombre sí decía, no vas a bajar al sótano, no vas a bajar. Incluso las vestimentas de antes eran muy distintas ahora. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese punto, probablemente pues la esposa Rosemary, pues si ya le dijeron que no tenía que bajar de metiche al sótano a ver qué era lo que había, pues ella únicamente no hacía nada. Le pido una disculpa a la señora Rosemary, porque sí, es verdad. Y nada que le pides para la película. A la Rosemary. Ay, no, al bebé Rosemary. No, sí, tienes toda la razón. Eran otros tiempos y sí, en la mayoría de estos casos y en esas partes también del mundo pasaba esto, de que la mujer obedecía totalmente al 100% al hombre. El búnker que creó Joseph era un búnker meramente especial, no era un búnker pues que hizo un hoyo abajo de la casa y ya se podía, pues sí, o sea, salir los sonidos que emanaban de ahí. Pues obviamente que no, lo diseñó de una manera tal de que el ruido y las cosas que sucedieran ahí abajo no salieran a la superficie. Entonces incluso la puerta que él creó para poder entrar a este búnker era hecha de hormigón con una clave, porque pues él, como era un ingeniero y era muy inteligente, tenía una clave especial para poder entrar, que todavía había otro filtro que era otra pared, como el de los bancos. Ándale, parecido. Entonces había otro filtro que era otra pared donde había un librero. Entonces este librero tenías que recorrerlo para poder entrar en una tipo pequeña puerta que daba hacia la puerta grande, que era la puerta de hormigón, pues que este material es meramente pues muy, muy grueso y que no permite el paso de la voz. Sí, pues él era el único que tenía acceso a entrar. Sí, obviamente. Y de esta carta que ustedes platican, apareció en 1984, que fue una carta manuscrita por Elizabeth. Supuestamente fue escrita por Elizabeth, porque pues esta carta fue escrita por Joseph para poder crear su plan pues macabro, ¿no? Maquiavélico. Joseph empezó a abusar de su hija Elizabeth en 1977, como comentabas, encerrándola en un zulo dentro de la vivienda de la familia el 28 de agosto de 1984. En ese momento Joseph la dejó inconsciente con éter, como les había platicado. Entre el 1988 y el 89 nació Kerstin en el zulo, su primera hija. Su hija nieta. Su hija nieta, cabe recalcar aquí. Su segundo hijo, Stefan, nació un año después. En mayo de 1993 se encontró un niño recién nacido en el portal de la casa de la familia, junto a la que apareció una nota de Elizabeth en la que pedía que cuidaran a su hijo. Fíjate, lo que hizo Joseph fue de que, aparte de que encerró a su hija en el sótano, la embarazó 7 veces. Que de esas 7 veces, de esos 7 hijos que tuvo, uno falleció debido a la negligencia, porque creo que nacieron 2 gemelos. Sí, eran gemelas. Sí. Eran 2 gemelos y uno falleció. Entonces lo que hizo Joseph fue incinerarlo pues ahí en la casa. Ahí en la casa. Yo me pregunto, ¿no olieron? ¿No? Nadie sospechó de esto, porque pues creo que no. Estos olores que emanan, pues sobre todo dicen que son más fuertes que lo de los animales, ¿no? Sí. Yo creo que es que también se me hace súper increíble esto, o sea, porque hasta montaba todo este espectáculo Joseph
como para también que los vecinos y la gente supiera de que viene y nos deja los hijos, Elizabeth viene y nos deja sus hijos y nosotros tenemos que cuidarlos. Hasta la gente decía, mira, pobre Joseph, o sea, su hija los abandonó y todavía viene y les trae los hijos y él los cuida como si fueran sus propios hijos, y sus propios hijos. Y es que fueron 3 hijos únicamente los que Joseph tomó de la hija para poderlos criar. Todavía no se sabe realmente el por qué nada más 3 y no los 6, los otros 3 que tenía abajo también los crió ahí arriba. No sé si para taparle el ojo al macho, como dicen, pero los padres de Elizabeth pues se hicieron cargo de los niños. En mayo del 1996, Elizabeth dio a luz a gemelos, uno de los cuales murió a los 3 días de nacer, como les había comentado. Joseph Fritzl confesó haber incinerado el cuerpo en casa. El gemelo que sobrevivió, Alexander, pasó a vivir con una familia en 1997, luego de que pasó ya todo. Una nueva nota de Elizabeth en 2003 relataba que había dado a luz a otro niño, Félix, un año antes, quien, como sus hermanos Kerstin y Stefan, permaneció encerrado en el calabozo, que el sótano de un edificio residencial de 2 pisos que Joseph fue extendiendo con los años, instalando una puerta corrediza, como les había comentado, de hormigón reforzado con un código secreto. Todos ellos vivían detrás de unos estantes y algunas partes de las celdas no tenían más de 1.70 metros de altura. O sea que sí estaba como reducido el espacio, ¿no? Sí. Kerstin Fritzl nunca había visto el sol ni respirado aire fresco. Como resultado, siempre estuvo débil y había sufrido ataques epilépticos desde que nació. O sea, los niños que vivían debajo de la casa, pues ellos jamás habían tenido como este contacto con la superficie. Ellos no conocían los celulares, no conocían absolutamente nada. Lo que hacía la mamá era que les hacía como ver, o sea, que se les pasara el tiempo más rápido. O sea, ella dibujaba en las paredes como en los kinders, como las maestras dibujaban así, que pulpitos, que soles. O sea, les hacía ver la vida un poco mejor para que no pensaran que estaban secuestrados. Mientras que los otros 3 niños pues llevaban una vida totalmente normal, pues con los padres en el exterior. Sí, Oigan, pero yo eran aquí prisioneros. tengo una duda. Los hijos, nietos, ¿cómo veían a este señor? ¿Si lo veían como papá o como abuelo? Yo digo que lo veían como un papá, porque él se presentaba como un papá. Y su carcelero. Sí, pues de hecho, bueno, sobre este caso se hizo una película muy famosa, sí, que todavía está ahí en las plataformas y la pueden ver. Entonces, en esta película hay una escena que me llama mucho la atención, donde pues ya los niños están un poquito grandes, los hijos los nietos de Joseph ya están más grandes. Ajá, hijos nietos ya están grandes. Entonces pues los niños crecen y una de las niñas pues se pinta, porque pues obviamente tienen acceso abajo porque les lleva Joseph que coloretes y cosas así, y rubores. Entonces una de las niñas se pinta, entonces va con el abuelo papá y el abuelo papá la mira de una manera meramente sádica, perturbadora, acosadora, y la mamá Elizabeth pues se da cuenta de esto, lo mira y le dice a la niña, vete para tu cuarto, y le dice, a ella no la vas a tocar como me tocaste a mí. O sea, como todavía el horror dentro de él se materializa con sus nietos. O sea, no termina con su hija, sino también con sus nietos. Y después de todo lo que ya había hecho, como para todavía seguir sumando más víctimas. Ajá. Exactamente. O sea, era totalmente sádico este hombre. Exactamente. Pero pues todo termina, todo llega a su fin y todo empieza a tornarse pues muy oscuro para esta persona, ¿cómo se llama? Joseph, perdón, se me va el nombre. Pero en abril del 2008, pues la salud de uno de los niños de Elizabeth empeoró. Se empezó a poner muy mala, no sabía. Pues fue Kirsten precisamente. Ajá. Ya tenía 19 años, ella estaba grande, Kirsten, la primera hija, ya estaba grande a los 19 años y se empezó a enfermar, como tú dices. Se empezó a enfermar y aparte, pues esta Elizabeth se empezó como a preocupar
porque pues esta enfermedad ya estaba haciendo que la niña empezara como a dejar de respirar, empezar a tener como tipo de sangrados. Y ella habló con Joseph y le dijo a Elizabeth, oye, Joseph, ¿sabes qué? Es que tienes que llevarla al hospital, si no se nos va a morir aquí abajo. Sí, porque anteriormente ya se habían enfermado obviamente a lo largo de todos estos años y pues Joseph les llevaba medicamentos, inclusive se nos pasó a decir esto cuando al momento que iba a dar a luz Elizabeth, Joseph le llevó libros de maternidad, libros de cómo dar a luz y así, le llevó tijeras, le llevó gasas. Y hazle como puedas. No, qué horror. Y así tuvo sus hijos Elizabeth. O sea, comenzó con Kirsten y pues ya de ahí yo creo agarró experiencia y así los fue teniendo. No había otra manera. Oye, pues imagínate de nunca estudiar o de nunca tener conocimientos, porque pues también supuestamente la enseñó a leer esta persona. Empezó a leer y pues ella pues tuvo que aprender con estos libros y pues que meramente difícil, ¿no? El atender tu propio parto sin ni siquiera antes llevar al menos una clase de anatomía. Total. O llevar prácticas, ¿no? O sea, una crueldad en toda la extensión de la palabra. Cuando su hija parecía estar al borde de la muerte, Elizabeth Fritzl le rogó a Joseph para que llevara a la joven de 19 años al hospital. El 19 de abril Joseph aceptó. Pero antes de sacar a Kirsten del sótano, Elizabeth deslizó una nota en el bolsillo de su hija. Porque pues la niña se fue enferma, se la llevó Joseph al hospital. Entonces cuando llega Joseph al hospital, pues ingresa la niña, ¿no? Los doctores la empiezan a revisar y empiezan a notar los doctores, y con el resultado de los estudios ven que la niña tiene falla renal. Tiene problemas muy graves para tener esa edad. Problemas de deshidratación, problemas de nutrición, problemas que los fueron alarmantes para los doctores y para poder investigar. En los hospitales, pues normalmente casi en todos los lugares, en Latinoamérica, en países austriacos, en todo esto, tienen como una base de datos en el hospital para saber pues el historial del niño o de la niña o de la persona. Y aparte tienen como que gente que tiene que ver con esto, ¿no? Como trabajo social. Trabajo social, exactamente. Tienen ese departamento todos los hospitales. Entonces los doctores empezaron a tener como sospechas de Joseph. Buscaron a la niña en los registros y pues no la encontraron, y se les hizo muy raro porque nunca hubo un registro, un acta de nacimiento de esta niña, porque no aparece en la base de datos. La buscaron, no la encontraron, a lo que llamaron a la policía. Llamaron a la policía, llegó la policía y le preguntó a Joseph que dónde estaba la mamá, por qué no había llegado la mamá. Joseph les dijo que la mamá pues había escapado y que había ingresado a una secta y que por eso pues no había estado ahí, que pues él se había estado haciendo cargo de ella. Haciéndose la víctima, claro. Entonces la policía dijo, ok, entonces vamos a ir a revisar tu casa. Entonces Joseph dijo, no. Dijo, tengo unas cartas que ella mandó. Dijo, voy a tratar de comunicarme con ella para que vaya a la casa y pues venga para acá, para el hospital. Pues así sucedió. Joseph fue a su casa y fue por su hija, por Elizabeth, y le dijo, oye Elizabeth, necesito que vayas al hospital porque te requieren, necesito que finjas lo más posible, porque si no, pues me voy a cobrar más tus hijos. Vale, sí. Porque imagínate, o sea, y obviamente Elizabeth accedió porque si cuando se enojaba este señor los dejaba les cortaba la electricidad, los dejaba sin comida, imagínate aquí, de allá obviamente decía sí, o sea, lo que sea porque mi hija esté a salvo, sana y salva, ¿no? Y inclusive Joseph cuando se iba de vacaciones, él se iba y ya. O sea, no les dejaba comida ni nada hasta por 10 días y pues no comían durante tanto tiempo. Entonces obviamente Elizabeth estaba anémica, estaba totalmente desnutrida, totalmente deshidratada y pues esto prendió más las alarmas. Y pues ya después de eso llega esta Elizabeth al hospital. Llega al hospital y pues llega acompañada de la mano de Joseph. Ya con los policías. Entonces los policías le dicen a Joseph, retírate de aquí, vamos a hablar con ella. Entonces es cuando Joseph se pone súper alterado porque pues dijo, ya valió, aquí me van a descubrir. Ya se destapó todo, atrapado. Entonces
pues sacan a Joseph a la fuerza de ese lugar y es cuando Elizabeth confiesa todo. Es que Elizabeth aún no quería confesar en principio, entonces pues ya saben cómo son los policías de que, y sobre todo en Estados Unidos, que saben la manera en sacarle las cosas a la gente. Entonces ella decía, bueno, si me prometen que ya nunca más voy a estar frente a este señor, frente a Joseph, les confieso toda la verdad. Y obviamente dijeron, oye, pues ¿qué pasó, no? Para que nos digas esto. Entonces obviamente le dijeron que sí, que tenían su palabra, y es cuando Elizabeth confiesa todo. Y esto pasó el 28 de abril, cuando Joseph Fritzl confesó que encerró a su hija en un zulo sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. Según dijo la policía, Fritzl, quien había asistido a cursos de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Fritzl, Rosemary, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente según las cartas manuscritas que se encontraron de ella. 5 hijos de Elizabeth fueron trasladados junto con su madre y su abuela Rosemary a una clínica cercana de la localidad de Amstetten, mientras Kirsten, en coma inducido, permanecía en el hospital de la localidad, donde había sido ingresada tras un fallo multiorgánico y posterior estado de inconsciencia sufrido en el zulo. O sea, aquí ya se destapó todo. Sí. Se llevan a la familia a resguardo y pues obviamente pues a Joseph pues lo encierran, ¿no? Lo tienen ahí en lo que la niña puede declarar. Para esto ya tenía, serían más o menos como 35 años Elizabeth, porque la comenzó, cuando la encerró y empezó a usar de ella tenía 11. Ay, no, o sea, fue toda una vida. Toda una vida. Y pues mucha gente se pregunta por qué Rosemary nunca se dio cuenta. O sea, exacto, ningún grito, ningún nada. Incluso hubo como una detención a Rosemary de que pues fue cómplice, como cómplice, de claro, lo que pasó, obviamente. Pero Rosemary peleó con abogados y pues obviamente ganó, porque pues no, ella demostró ante las autoridades que pues nunca fue culpable y que ella no escuchó nada jamás. Pero pues quién sabe, ¿no? Quizás a lo mejor escuchó, pero se hacía la sorda. En aquellos años pues los tiempos eran distintos a hoy. Es que muchas pueden ser las hipótesis. Esa es otra, que a lo mejor escuchó, pero por miedo también a Joseph, dijo, no hacía nada. Mejor no investigo, no sé qué se escuche ahí detrás de esa puerta, me quedo como si nada pasara. Oigan, también, pero, o sea, si llegan los hijos de repente, o sea, que llevándole los niños, niño tras niño, para que los criaran, ¿no? Que supuestamente eran, bueno, no supuestamente, si eran de Elizabeth. Sí. ¿Cómo no te vas a preguntar dónde entonces está tu hija y por qué está haciendo eso? O sea, hasta por enojo. Exactamente. Sí, o sea, de buscar a tu hija, ¿no? O sea... Pues sí, de que, oye, hazte responsable de tus niños. O sea, o decirle, no Joseph, pues vamos a buscar a nuestra hija, no nos puede estar haciendo esto. Exactamente. Pero y es pues, que a lo mejor como Joseph, pues yo creo le decía a esta Rosemary, le decía... No, pues no pasa nada, mira, pues nosotros nos hacemos cargo de los niños, pues ya la señora agachaba la cabeza, ¿no? Ay, no. Y así fue como criaron a esos 3 hijos durante pues los años que estuvieron ahí con ellos. Ese fue, yo creo, el problema de Rosemary, la negligencia al 100%. Otro dato interesante sobre esta historia es de que los hermanos de abajo con los hermanos de arriba pues no se conocían. O sea, claro. Y al momento de que hubo interacción entre ellos, pues fue mucha la impresión porque... pues no se conocían, nunca se conocieron, nunca se hablaron, nunca nada, y pues de repente llegar de la nada y te digan, oye, tienes 3 hermanos que vivieron abajo de tu casa, pues debe ser meramente muy traumático para ellos. Oye, también qué fuerte, bueno, en ningún lado menciona que algún hijo haya nacido con algún problema genético, porque se sabe que cuando es el incesto de esta manera, es mucho más fuerte, si con primos o hermanos, imagínate. Lo que pasa es de que, bueno, estaba leyendo también de eso, y cuando hay problemas genéticos es cuando el incesto es de hermano a hermano. Entonces, cuando es de padre a hijo, pues sí hay probabilidades, pero no tantas como si hubiera como de un hermano a un hermano. Yo pensé que era más alto. O incluso todavía dicen que es más alto el grado de que un niño puede salir mal genéticamente de un primo hermano, pues a un primo. Con hermano. Primos hermanos. Primos hermanos. Que si es a un padre a un hijo. Válgame.
¿Por Qué qué? curioso. Porque pues ya trae genética de la mamá que no tiene nada que ver con el papá, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ahí entraría la ciencia, en temas de ciencia. Sí, fíjate que hay como un comentario o que platica el anestesista de ahí del hospital, llamado Albert Breitner, que dice que él fue el que como que le dio la noticia a Kristen cuando despertó, porque le indujeron al coma, y dice que al momento que despertó le dijo: hola Kirsten, y ella me respondió hola, y le dije: ha comenzado una nueva vida. O sea, es lo primero que le dijo sin antes darle ninguna otra explicación. Entonces, Seguramente no entendía por qué. Ajá, Porque, o tal vez lo relacionaba con su estado de salud. exactamente, pero él Y para a eso otro se le quedó muy grabado Ay, esa no. parte. O sea, yo me pongo también a pensar en la niña esta que estuvo muy malita en el hospital y que pues fue por ella que se descubrió el caso, de que pues nunca había visto la luz del sol. O sea, Sí. nunca había respirado aire puro porque un punto importante aquí también en esta historia es de que la oxigenación del búnker era nada más un tubo de PVC. O sea, que salía al exterior y había veces que estaba tapado. Entonces había veces que entraba Joseph y estas personas estaban como ya mareadas donde ni No siquiera el había oxígeno llegaba bien. Entonces por eso a lo mejor también fueron las fallas en los órganos de Kristen, todas estas cosas. Y si se ponen a ver fotografías de este búnker, pues es un búnker meramente pues así muy, muy bien hecho. Es un poco como característico porque los pasillos son muy reducidos. Son muy reducidos, los cuartos son algo pequeños, el baño y todo esto son pequeños, pero sí está muy bien distribuido en el aspecto de que está muy bien construido. Yo creo que si lo ven en las imágenes, pues hoy en día pues tendría que ser varias manos de albañiles o de trabajadores para que pudieran realizar este tipo de trabajos. Sí, y pero él lo pues, hizo solo. Eso se hizo hace, pues en aquellos años donde sí era muy diferente todo a hoy, ¿no? Y es que volviendo otra vez a la historia, pues ya cuando se descubrió todo, pues obviamente que entraron grupos de ayuda, psicólogos, psiquiatras, y pues la terapia consistió, entre otras cosas, en la elaboración de un mural en el que cada miembro de la familia plasmaba con sus manos una frase, en salidas nocturnas individuales a cenar, cursillos de natación o incluso una de las niñas que llevaba una vida normal, Mónica, fue enviada 4 días a unos campamentos organizados por los bomberos. Tras un gran sufrimiento, sobre todo de su hermano Stefan, Kirsten fue despertada a finales de mayo y el día 8 de junio se reunió con el resto de la familia. Sí, duró 7 semanas en coma. Ay, no, qué difícil. Mientras tanto, Elizabeth, Kirsten y el resto de la familia comenzaron una nueva vida en un lugar no revelado en Austria, conocido solo como Village X. Sí. Estuve viendo, bueno, esta información que dice que ya no se supo nada de Elizabeth ni de sus hijos, pero ya viendo pues información ya actualizada y todo, Elizabeth ya salió a la luz y Elizabeth ha dado entrevistas sobre lo que le ha pasado pues en el transcurso de estos años, cómo ha sido este sufrimiento, cómo lo ha ido evolucionando, cómo ha ido la terapia ayudándola poco a poco. Y mencionan que de hecho Kirsten se ha adaptado muy rápido y se adaptó muy rápido y fácil a su nueva vida, o sea, a la vida ya en el exterior, es lo que mencionan, y que está pues obviamente muy contenta. Y fíjate que en el 2009 fue declarado este señor culpable, fíjense de qué, de esclavitud, incesto, violación, coacción y encarcelamiento falso. Y secuestro. Homicidio negligente, secuestro, homicidio negligente por la muerte del bebé. Y ahí yo le agregaría ocultación de pruebas, ¿no? También, porque pues es lo que hizo al momento de incinerarlo y pues no sé qué haya hecho con las cenizas, pero yo por las tiro. Y lo bueno es que todo, bueno, lo que pasó con él fue que lo admitió. O sea, no fue de que lo negó, que dijera, no, yo no fui, o sea, dijo él, pues sí pues lo ya hice. No le quedaba más. Y fue a cadena perpetua, fue sentenciado a cadena perpetua. Posteriormente creo que hasta se cambió el nombre. Sí. Entonces, y es que algo pues de lo que también investigué fue de que cuando él lo ingresaron a la cárcel, pues él le dieron como que ciertos privilegios. Le dieron el privilegio de escribir un libro en donde él pues aceptaba todas estas cosas, describió, relató
y dijo el por qué lo hacía. Él dijo que empezó como a crear un vínculo con su hija y pues de ahí ese vínculo nació el amor. Entonces él todavía... No es amor, ay, no. Qué horror. Hace poco pues lo trasladaron a otra prisión donde de los creo que 18 años, algo así que le quedaban o algo así de esos años, podía reducir la condena, haciendo que pues salga antes de tiempo. De hecho yo vi una nota de enero de este año que mencionan que había salido porque lograron mostrar que tenía esquizofrenia y tenía enfermedad mental y supuestamente, no sé si es cierta esa nota, decía enero 2024 que había salido. Oye, pues qué mala onda porque pues fueron más años los que esclavizó a su hija que los que él duró en la cárcel. Él debió haber durado más de 24 años. Y todos los años que le quedaban de vida. Entonces, pues duró menos en la cárcel. Porque esto no es un delito menor, o sea, es algo terrible. Donde y no nada más es a su hija, o sea, es secuestro a todos sus hijos, a su hija y a los otros niños que tenía abajo. Entonces sí, ahí sí yo creo que falló muchísimo las leyes en aquel entonces. Y es que la noticia pues tuvo un gran impacto mediático desde el primer momento, usando los medios de comunicación diversos sobrenombres para referirse a Joseph Fritzl, siendo el más conocido como el monstruo de Amstetten, así es como también se le conoce. En el 2015 pues ya entramos a hablar sobre qué películas, qué series, qué documentales se han hecho sobre este caso. Y pues en el 2015 se estrenó una película estadounidense e irlandesa basada en este caso, llamada La Habitación, llamada The Room en inglés, dirigida por Lenny Abrahamson y escrita por Emma Donoghue. Sí, que sale Brie Larson, la protagonista. Y pues también el grupo PEM escribiría también la canción homónima Joseph Fritzl, pista 8 del disco Holocausto Tántrico, al igual que la pista 15 del mismo disco En el Zulo de los Fritzl. Y en el año 2024 en la plataforma Steam se publicó un videojuego llamado My Eyes Deceives, que es una alusión a este mismo caso en los ojos de una niña. Como remarcable detalle refuerza esta alusión. El zulo en el que se habita la protagonista del juego es idéntico al de las imágenes reales del lugar. O sea, desde videojuegos, películas, series documentadas, canciones sobre este caso que pues fue muy conocido en aquellos años. Sí, fíjate, él era en libertad condicional. Fíjense, a pesar de ser uno de los casos más atroces y de la historia, ¿no? Y podría decir de la historia moderna porque no es tan viejo esto, pues esto se supo en el 2008. Es que pudo haber sido un secuestro de una persona X, ¿no? Una vecina. Que ya se ha visto también. Que ya se ha visto. Sí, ya se ha visto. Sí. Que sea pues como tipo normalizado. Pero a tu propia hija, o sea, a tu propia sangre, embarazarla, crearle hijos, incinerarle un hijo, ocultar todo ese tiempo, hacer como que nada pasa, irte de vacaciones. Yo creo que es una mente muy, muy, muy retorcida. Fue libertad condicional en una cárcel para presos con enfermedades mentales. Sí, porque tengo entendido que además de haber estado en la cárcel también recibía tratamiento psiquiátrico. Psiquiátrico, exactamente. Por todo lo que pasó, ¿no? Aquí le vamos a poner una imagen que dicen que es la primera imagen donde ya fue visto después de 15 años de que estuvo en la cárcel. 15 años nada más, como tú mencionas, o sea, estuvo 24 Elizabeth y este señor nada más 15 en la cárcel. Yo y creo eso que no pues fue en justo. La cárcel, o sea, ni siquiera yo creo vivió la mitad de lo que vivió su propia hija en ese encierro. Tiene 88 años. Hoy en día este señor. Algo notorio en esta historia es de que él todavía tiene, pues sí, la esperanza de volver con Rosemary. Él escribió en su libro y dice que cuando él salga de la cárcel, él va a buscar a Rosemary porque Rosemary siempre fue el amor de su vida y pues él quiere volver con ella porque la ama. Ay, no. También mencionan que esta libertad condicional es como
un antecedente a la libertad que puede que le den prontamente, y hasta mencionan que lo han visto en cafeterías ahí locales cerca de donde tiene la prisión condicional, y esto pues mucho más lo interpretan como que ya están a punto de dejarlo libre totalmente. Oye, es que tiene una cara muy significativa, o sea, ahorita que pongamos fotografías aquí en el video, van a ver cómo su cara pues se ve como malo. O sea, se ve la ceja como del diablo picuda, así, arqueada. Muy arqueada. O sea, lo ves y lo reconoces. Y el cabello también. No es de que pase desapercibido el señor, pues yo creo por eso es como comentas, que lo han visto en las cafeterías, lo han identificado. Gente, qué miedo, no, yo salgo corriendo. Pues sí, ay no. Oye, voy y le pego. Con la niña no. Oye, ¿cómo no se dio cuenta Rosemary en el momento que conoció a este señor que estaba frente a un delincuente? Porque incluso estos comportamientos solamente los tuvo con Elizabeth, ¿no? A pesar de que tuvo 7 hijos, o sea, únicamente digamos que se ensañó con una. Ajá. Fíjate. Pues se enamoró de una de sus hijas. Ay, Tristemente. Terrible historia. Hasta me da como... O sea, se escucha feo, pero me da asco decirlo. O sea, se enamoró de una de sus hijas. Sí, o sea, da asco este tipo de situaciones. Es terrible este señor, totalmente maquiavélico y no. Reprobable. Y pues como enseñanza de esta historia, pues uno nunca sabe lo que tiene en casa. Probablemente viva debajo de un búnker o las paredes tengan algo. Uno nunca sabe. Oye, sí, tantas historias que hemos visto así. Como le pasó a Rosemary. De que si le damos la razón a Rosemary, pues ella nunca se dio cuenta que fue lo que pasó. Yo creo la impresión de ella, si fue inocente, pues la impresión tan grande de saber que tu hija estuvo todos estos años en el sótano y nunca creyéndola desaparecida. Creyéndola, pues allá quién sé dónde, ¿no? Pero bueno, chicos, pues... Hemos llegado al final de un episodio más de Terror Letra por Letra. De nuevo los invitamos a que se suscriban y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror Letra por Letra en TikTok, Facebook y por supuesto YouTube, donde los invitamos a suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Idalí Ramírez. Yo soy Darien y que descansen en paz.